Después de que se comprueba que el electrón sí tiene un comportamiento ondulatorio, uno empieza a tratar de entender cuál vendría a ser esta longitud de onda del electrón, a qué estaría asociado. Para eso lo que vamos a trabajar primero es lo que sería una onda, las ondas de los electrones. Como no sabemos exactamente qué cosas son las ondas de los electrones, vamos a tratar de escribir estas ondas de la forma más general posible. Y la forma más general posible es escribirlas así. Esto de acá ustedes saben que representa una onda. Ahí les puedo preguntar, a ver. Ustedes deben haber visto lo que es la ecuación de onda en una cuerda, ¿no? Eso se hace en física general 1. A ver. La ecuación de onda en una cuerda es una ecuación que es así, ¿no? Es derivada de U, segunda derivada respecto del tiempo de U, igual a C, C cuadrado, por la derivada, la segunda derivada de U respecto de X. Esta es la ecuación de onda de una cuerda. En una sola dimensión, esa es la ecuación de onda. C viene a ser la velocidad de la onda. ¿Qué solución tiene esta ecuación? ¿Cómo es la solución que tiene esa ecuación? ¿La solución general les llegaron a enseñar? Es f del x, no, x menos ct, donde y más g de x más ct, donde f y g son funciones de clases C infinita, o sea, continuamente diferenciables hasta, bueno, si mal no recuerdo. Sí, o sea, la solución de esta ecuación es cualquier función que tenga esta forma, que tenga esto. A esto se le llama fase. Tú puedes ser una exponencial, como puedes no ser una exponencial. ¿Por qué se coloca aquí una exponencial? Eso tiene que ver con álgebra lineal. A ustedes les han enseñado en álgebra lineal que existen los espacios vectoriales, ¿no es cierto? Y que en un espacio vectorial cualquier elemento vector se determina a través de una base. Entonces, estas ondas que tengo aquí, estas exponenciales, forman una base en un espacio vectorial complejo. Y por lo tanto, una función o una onda la puedo escribir de esta manera, de forma general, y de una forma más general como una sumatoria, que es como lo vamos a escribir dentro de un rato. Pero siempre va a tener aquí esta fase. Y esta fase siempre es x menos la velocidad de la onda por t. Si tú despejas este k, ¿no? Si factorizas este k, es lo que vas a tener aquí como fase. Aquí yo estoy escribiendo esta onda de varias formas. Esta es la forma típica. Esta es una onda de tipo senoidal, pero compleja. Y aquí tengo la misma onda, donde he colocado ahora la longitud de onda y la frecuencia de la onda, ¿no? He factorizado aquí, he sacado 2pi. Y ahora lo que estoy haciendo es usar la hipótesis de de Broglie. Si yo uso la hipótesis de de Broglie, entonces el lambda lo pongo como h entre p y la frecuencia como energía entre h. Y por lo tanto lo que tendría aquí sería esta onda. Entonces la onda de Broglie, desde el punto de vista más general, podría verse así. Pero tenemos un problema. Y el problema está en que aquí la fase tiene problemas si lo vemos como una sola onda. Si yo quiero calcular la velocidad de esa onda, que es la velocidad de fase se llama, la velocidad que sale de aquí. Para el caso de una onda, eso es la frecuencia cíclica entre el número de onda, W omega entre K. Eso es 2pi entre el periodo, 2pi entre lambda, aquí tendrías lambda entre el periodo, y eso te daría la velocidad de fase. Si usamos la hipótesis de de Broglie, la onda asociada a la partícula debería ser así. Pero si yo hago el mismo cálculo o el cálculo análogo, tendría que en vez de dividir frecuencia entre número de onda, dividiría energía entre cantidad de movimiento. Eso me daría P cuadrado entre 2m. La energía cinética se puede calcular así. Se entiende que estamos hablando de una partícula que se mueve libremente y por lo tanto voy a obtener P entre 2m, que sería la velocidad de la partícula entre 2. Si la onda pertenece, ¿no?, a la partícula, no tendría por qué tener la mitad de la velocidad. Debería tener la misma velocidad de la... Entonces ahí se empieza a construir cómo debería ser esa onda asociada a la partícula.
¿Cómo eliminamos ese factor 2? ¿Cómo creen que se puede eliminar ese factor 2? Saliéndome aquí lo que quiero, ¿no? Lo que yo quiero es que aquí me salga la velocidad de la partícula y aquí me salga la velocidad de fase. Como profesor no entendí muy bien su pregunta. O sea, de hecho, esta forma de calcular la velocidad de la onda asociada a una partícula no es correcta porque me sale esto. Por lo tanto, algo tengo que modificar para calcular esa velocidad. No es una pregunta trivial, ¿ah? No es algo simple. Después de que lo vean, sí les va a parecer simple. La forma de eliminar este 2 que está aquí es que en lugar de dividir la energía entre la cantidad de movimiento, yo divida la variación infinitesimal de la energía entre la variación infinitesimal de la cantidad de movimiento. De esa manera tendría esta derivada y al derivar este P, yo tendría que baja un 2 que elimina ese 2, me queda P entre M y eso me daría la velocidad de la partícula. Por lo tanto, para el caso de una onda de de Broglie, yo tendría que calcular la velocidad de esta forma. Pero esto era conocido en la época, ¿no? Calcular una velocidad de esta forma era conocido en la época y a esto se le conoce como velocidad de grupo. Noten que para este caso también sirve, ¿no? Porque para una onda plana como esta, si tú divides, ¿no? O sea, es la derivada de la frecuencia con respecto del número de onda, tú tendrías la derivada respecto de k de omega, pero omega noten ustedes que es k por la velocidad de fase. Entonces elimina el k y me queda velocidad de fase. O sea, sirve también para eso, ¿no? En este caso la velocidad de fase y la velocidad de grupo son iguales, pero hay casos en que no lo son. ¿Han visto esta parte en óptica en algún otro curso de física general? En óptica. En óptica. En óptica se trabaja justamente entonces, deben haber visto lo que es, se le llama velocidad de grupo, porque ustedes lo que tienen es, aquí estoy colocando, ¿no? Que, bueno, en general una velocidad de grupo quiere decir que hay una frecuencia que depende de K, pero nosotros sabemos que esta dependencia es como se les comenté hace un momento, ¿no? Es K por la velocidad de fase, pero no es la única forma de dependencia. Vamos a ver qué significa esto. Esto tiene sentido cuando hablamos de lo que nosotros llamamos una superposición de ondas. Por ejemplo, aquí tienen una superposición de dos ondas. Esto para un instante de tiempo definido, un instante de tiempo t, ¿no? Las ondas se mueven con velocidades distintas. Ahora vamos a ver qué tiene que ver aquí las velocidades. Pero la idea es que tú tienes aquí dos ondas de igual amplitud, se están desfasadas, ¿no? Incluso tienen algunas diferentes longitudes de onda. ¿No? Noten que aquí están igual, aquí ya la longitud de onda de una y la otra se ve que se va diferenciando, ¿no? A partir de esta cresta y este valle. Entonces, si tú sumas estas ondas, te va a salir esta figura. Entonces, sumas las dos ondas y lo que te va a salir es esta expresión. En esta expresión que tenemos aquí, esta parte que está aquí es la parte de azul y esta parte que está aquí es la parte en línea punteada. A esta parte se le suele llamar envolvente. Entonces noten que en la envolvente está apareciendo justamente la parte delta de K y delta de omega, que si son diferenciales estas diferencias, va a aparecer justamente esto de acá, ¿no? ¿No? Va a aparecer esta división que está aquí. Noten de que en esta dependencia de coseno que tiene la envolvente, es la envolvente. Esta envolvente es la que tiene justamente la velocidad de grupo. Mientras que esta parte de azul, ¿no? Esta parte de azul va a presentar una velocidad distinta. La parte de azul viene de las dos azules que están aquí. Entonces, esos dos azules van a tener aquí unas velocidades que sería la velocidad promedio. Entonces, aquí tendrías una velocidad de fase. Entonces, tienes la velocidad de grupo y tienes la velocidad de fase. Uno es de la envolvente y el otro es de la parte de la onda que está aquí adentro. De forma general, si yo utilizo, ¿no? de que esta relación, pero ya con una frecuencia que depende del número de onda,
y hago la derivada para hallar la velocidad de grupo, entonces voy a encontrar que la velocidad de grupo va a ser la velocidad de fase, que va a depender también de cada k, multiplicado por k por la derivada de la velocidad de fase, ¿no? Respecto de k. Vamos a tener aquí dos casos. Casos en que la velocidad de propagación de una onda depende de la longitud de onda y casos en que eso no ocurra. Y creo que ustedes saben de que cuando la luz pasa a una sustancia transparente, la velocidad de propagación depende de la longitud de onda, ¿no? Por eso es que para diferentes longitudes de onda tienes diferentes índices de refracción. Es así como trabaja un prisma. Tienes casos en que la velocidad de propagación depende de la longitud de onda o del número de onda y tienes casos en que no, ¿no? Cuando ocurre esto, a la sustancia transparente se le llama, si hablamos de luz, se le llama medio dispersivo. Y si ocurre esto, se le llama medio no dispersivo. Esto no ocurre siempre, ¿no? Esto no es real. Esto es un caso ideal. Por lo tanto, para que la onda de de Broglie exista, el medio a través del cual se mueve esa onda tiene que ser un medio dispersivo, en otras palabras. Profesor, Sí. disculpe una pregunta. Cuando dice medio no dispersivo, ¿se refiere a un medio homogéneo? No, dispersivo quiere decir esto, que se cumple que esta derivada es diferente de cero, ¿no? O sea que la velocidad de propagación depende del número de onda. Eso es lo que quiere decir dispersivo. Y no dispersivo es lo opuesto, ¿no? No tiene nada que ver ahí homogéneo, no homogéneo, heterogéneo. No tiene mucho que ver. Esto tiene que ver más con las propiedades microscópicas del medio. Cuando tú hablas de medios homogéneos, medios no homogéneos, lo ves desde un punto de vista macroscópico. Porque, bueno, en ese caso, por ejemplo, ¿no? Como K depende también de la longitud de onda, si la luz se propaga en un medio, supuestamente, su longitud de onda se mantiene, ¿no? Supuestamente, por eso lo digo. Pero entonces, ¿cómo razonaríamos ante eso, no? Si la longitud de onda se mantiene constante, supuestamente lo que hemos aprendido en el curso de óptica, ¿no? Está bien. Está bien, permanece constante. Eso no va a cambiar. O sea, si una luz roja entra al agua, seguirá siendo luz roja. ¿A eso te refieres? No, me refiero a que como el número de onda está ligado a la longitud de onda, Ujú. entonces, y como la longitud de onda no varía, sospecho que el número de onda tampoco va a variar. Ujú. Entonces, no va a haber una variación de eso, ¿no? Entonces la velocidad de No grupo varía. no varía, ¿no? Lo que quiere decir es que simplemente va a haber una velocidad distinta para diferentes longitudes de onda. Es lo que te está diciendo esto. Entonces, si tú tuvieras una mezcla de ondas, el paquete de ondas se va a notar más cuando exista esto, ¿no? Que esto es, porque si esto es cero, la velocidad de grupo y la velocidad de grupo y la velocidad de fase son iguales y por lo tanto todo esto se mueve al mismo tiempo. Pero para el caso de de Broglie, yo necesito que no sean iguales, porque siempre una partícula se va a mover más lentamente que la onda. Es por lo que estamos viendo aquí, ¿no? ¿No? Este ve la partícula medios. Entonces estamos tratando de construir aquí cómo debería ser, cómo podríamos entender esto. La conclusión de esta primera parte es que la onda de Broglie para una partícula libre no puede ser una sola onda. No puede ser una sola onda como aquí. Tiene que ser un paquete de ondas. Tiene que ser una suma de ondas, una serie de ondas superpuestas, ¿no? Esa es la conclusión de esta parte. Ah, ahora sí está más claro, profesor.